Bueno, me presento, yo soy Erika Godoy, soy internacionalista de profesión, estudié en Madrid en la Universidad Complutense, Relaciones Internacionales, y tengo un máster en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible. Además, soy diplomada en Doctrina Social de la Iglesia por la Escuela de Líderes Católicos y tengo un diplomado en Misionología por la Universidad de San Damaso. Para mí es un auténtico, pero auténtico honor que me hayan invitado y poder compartir con ustedes mis experiencias en el mundo de la cooperación para el desarrollo y en el mundo de las organizaciones internacionales y contribuir mi pequeñito grano de arena a esta formación de misioneros y misioneras que seguro sembrarán muchas semillas para la difusión de nuestra fe. Eh, Quería comenzar comentando con ustedes, me han dicho que habláramos sobre el capítulo 9 del DOCAT, que habla sobre la comunidad internacional. Eh, bueno, esto es mi especialidad. Si quieren empezamos hablando sobre el concepto de globalización. El documento del DOCAT nos habla de que si analizamos dentro de estos 100 años toda la revolución tecnológica que ha venido dando lugar, nos ha ayudado a mejorar las comunicaciones. Ahora tenemos información actualizada en el momento, sabemos cuándo las situaciones están pasando y esto ha mejorado muchísimo nuestra sensación o cómo decir, o percepción de unidad global, de cierta manera. Las comunicaciones además nos permiten que yo pueda estar haciendo esta conferencia desde Madrid en un horario distinto que antes habría sido imposible y que ustedes la puedan estar viendo ahora mismo, ¿no? También comunicarnos con nuestras personas que están en otros países o en otras regiones de nuestros mismos países y esto ha sido una mejora brutal para la vida humana y la mejora en las comunicaciones sociales y las relaciones sociales. Actualmente podemos conocer personas de todas partes del mundo, conocer sus culturas, hablar con ellas y, y enriquecernos por este intercambio. Unido a este cambio en las comunicaciones, dado principalmente por la aparición de Internet, tenemos la revolución de los transportes. Tenemos actualmente una revolución tecnológica a nivel de transporte aéreo, marítimo, terrestre. Actualmente los trenes de alta velocidad están a la orden del día. La mayoría de los países que son desarrollados están implementando planes para realizar unas conexiones mucho más rápidas internamente e incluso entre países. Esto es muy interesante porque tiene mucho que ver con la sostenibilidad, ya que estos trenes son mucho más sostenibles que la comunicación aérea, por ejemplo, o la, o la marítima. También hemos tenido una mejora en el transporte marítimo, todo lo que son intercambios, por ejemplo, de mercancías con China actualmente se hacen por vía marítima y China es uno de los principales productores de todo, ¿no? Todo se produce en China por los costos baratos que tiene producir allí, ¿no? Entonces, en esta breve introducción que he hecho sobre un poco la primera pregunta del DOCAT, eh, quería conversar con ustedes las líneas que se me han dado para esta conferencia, ¿no? Eh, y el objetivo es ser conscientes de la realidad en que vivimos y buscar la colaboración con todos los cristianos y la sociedad para mejorar el mundo, ayudando especialmente a los más vulnerables y necesitados a través de los mecanismos de la comunidad internacional, según la propuesta de la doctrina social de la Iglesia. A mí se me ha pedido que comparta con ustedes qué es y cómo nos comparte la doctrina social de la Iglesia sobre este tema, qué y cómo se aplica la idea de comunidad internacional al servicio de los más vulnerables y los retos y experiencias de mi labor personal. Voy a abrir el DOCAT para que lo vayamos viendo en conjunto y no salirme mucho de la línea.
y así me regulo más en el tiempo. Empezamos hablando de qué es globalización. Según la Real Academia de la Lengua Española, da 4 definiciones. Una tiene que ver con la acción, integrar cosas diversas. Eh, Esto sería una primera definición de lo que es una globalización, es decir, integrar lo diverso. Quedémonos con esta idea. Después, extensión del ámbito propio de instituciones sociales, políticas y jurídicas a un plano internacional. Es decir, lo interno se abre hacia afuera. Y después, difusión mundial de modos, valores, tendencias que fomentan la uniformidad de gustos y costumbres. Uniformidad de gustos y costumbres. Y la última, que es una visión más economicista, es proceso por el que las economías y mercados, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de los gobiernos. Es decir, la globalización es un fenómeno que nos ha hecho abrirnos y depender mucho más unas naciones de otras, mucho más que antes, o quizás de una manera más notoria. El proceso de comunicación y conexión global, como lo hemos comentado anteriormente, tiene una característica principal, que es la interdependencia. Y esto es una característica humana. Todos y todas dependemos unos de otros. No podemos ser sin el otro. El ser humano es un ser social por su naturaleza. Es una naturaleza relacional. Necesitamos de un otro para desarrollarnos. Y así pasa igual con nuestro mundo. Como decíamos, ¿no? Los transportes han mejorado. De un día para otro podemos estar. Yo en 12 horas estoy en mi país natal. No les había comentado, pero yo soy chilena, pero vivo hace como 12 años en España. ¿No? Antiguamente, si pensamos en 100 años atrás o 200 años atrás, que fue el comienzo de las independencias de nuestras naciones, imagínense cómo era la vida antes, ¿no? Quien se iba de España hacia Latinoamérica ya no vivía más a su familia, sus comunicaciones eran por cartas, e incluso si nos vamos hacia 100 años atrás, también era lo mismo. Las comunicaciones eran limitadas, solamente era por correo postal, y ahora tenemos correo electrónico, tenemos unas nubes en internet que si no eres informático nadie sabe cómo funcionan, pero todo el mundo las usa, ¿no? Esto es un tema que ha revolucionado toda nuestra vida diaria. Y tenemos la información y casi todo el mundo a un clic, ¿no? Importante destacar que tenemos mucha información, pero esto no quiere decir que esta información sea verídica. Entonces tenemos que, el reto, yo creo, de nuestro tiempo también es aprender a distinguir lo que es verdadero, lo que es falso, poder filtrar verdaderamente lo que es una fake news o, o cuál es una información que está intentando generar un comportamiento en mí que en realidad no tiene que ver con mis preferencias ni mis valores morales, sino que de cierta manera me están manipulando, ¿no? Eso es muy interesante y tenemos que ser conscientes eh, de cómo los medios de comunicación eh, influyen en nuestras opiniones y modos de pensar. Y tenemos que ser parte de una sociedad crítica. Esto es muy importante. A ver, que no me pierda y que no me quiero dejar nada. Dime. Eh, a la revolución de los transportes y a la revolución de la comunicación tenemos que añadir una cosa muy importante que también es la disminución de los costos de producción y la deslocalización de la producción. Es decir, ahora los productos que consumimos generalmente están diseñados en Estados Unidos, en Francia o en algún país europeo o en algún país desarrollado supuestamente, y esto se produce, por ejemplo,
en China, o en India, o en Pakistán, o en Bangladesh, ¿no? Eh, en un lado producimos los recursos con los que eso se va a generar, en otro lado se diseñan, en otro lado se ensamblan y de otro lado se reparten hacia todas partes del mundo, ¿no? Así pasa con la ropa, con nuestros dispositivos electrónicos, con los equipos médicos que ahora son tan necesarios, ¿no? Bueno, siempre son necesarios, pero ahora con la pandemia son aún más necesarios. Entonces, todo esto está sometido a una baja de costos de producción y una deslocalización. ¿Qué pasa? Y aquí entramos a la otra pregunta a las que nos invita con la que nos invita a reflexionar el DOCAT. ¿Cuáles son los problemas sociales que trae consigo la globalización? Entonces, yo les quería comentar que desde mi perspectiva, la globalización no es buena ni mala por sí sola. La globalización es un fenómeno humano, es decir, no es algo que sale de nuestro control, es un proceso. Entonces nosotros le tenemos que dar las líneas y nosotros podemos marcar las reglas del juego. ¿Qué pasa? Que las interacciones entre los países y los métodos de producción se relacionen y generen interdependencias, eso no es malo intrínsecamente. Sin embargo, las reglas son distintas para los actores internacionales. Y el punto de partida de las naciones que están en este, llamémoslo juego, pero no tiene nada de juego, es muy diferente. Es muy diferente. No tiene nada que ver un país con una población altamente formada en tecnologías, en distintos aspectos, no fomentemos solamente un lado, ¿no? En pensamiento crítico, en pensamiento divergente, con una actividad cultural brutal, no tiene nada que ver con un país que se está enfrentando a hambrunas, a guerras, a narcotráfico local, por decir así, eh, a guerrillas, no tiene nada que ver este punto de partida. Y lo otro, quienes definen las reglas del juego, generalmente suelen ser las antiguas potencias y los antiguos países eh, coloniales, ¿no? Entonces se habla en las relaciones internacionales de un neocolonialismo, en donde en realidad no se ha producido una verdadera independencia de los países del sur, por decir así. Sin embargo, yo quiero compartir con ustedes una reflexión. Al estudiar en España hay una visión, desde mi perspectiva, de la cooperación al desarrollo muy paternalista. Es decir, no, nosotros somos los explotadores, nosotros vamos, quitamos los recursos. No es tan así. De cierta manera, si nosotros en nuestras poblaciones tuviéramos una capacidad crítica, estudiáramos, pudiéramos hacer unas campañas para fomentar el consumo local, eh, podríamos generar unas conductas distintas. Es decir, creo que no debemos partir de un punto o percepción o autopercepción de víctimas, sino empoderarnos y decir qué podemos cambiar, cómo nos podemos unir a este cambio. Porque en realidad actualmente el sistema funciona porque hay una ventana de oportunidad, yo tengo la tecnología, tengo el conocimiento, tengo los recursos humanos, voy y exploto y hago lo que quiero, ¿no? Este es otro punto. Añadido a que las reglas del juego son distintas para algunos usuarios del sistema internacional y que los propios países o los propios representantes no están de cierta manera quizás bien representados o no bien representados, sino que las demandas o las fuerzas de demanda en el panorama internacional no son tan efectivas, por decir así.
por parte de nuestras naciones todavía. Quizás porque no vamos como bloque o quizás porque nos falta eso, unirnos como naciones en desarrollo, porque muchas veces nos vemos como competencia. Eso es una visión muy personal de mi parte. No tengo las respuestas para todo. Sin embargo, quiero enfatizar con ustedes que no es positivo empezar de una posición de víctima, sino decir, vale, esta es la situación actual, ¿cómo la podemos mejorar? Hay que ser más proactivos en vez de decir, este es malo porque me explota, no sé qué, no sé cuánto ya. ¿Y por qué me explota? ¿Cómo está mi legislación interna? Por qué ese inversor o inversora puede llegar a mi país, explotar, irse, no contratar personal local o, o no pagar impuestos aquí? ¿O cómo estamos también nosotros como país poniendo esta regla al juego? Por eso es muy importante la formación de nuestros políticos y nuestra participación política. ¿Mm? Em, como comentábamos, el punto de partida no es igual para todos. Em, y lo que hablaba anteriormente, ¿cómo nos posicionamos como países en vías de desarrollo? Nuestros puntos de partida son muy distintos. Si contemplamos también la realidad social, económica y política de nuestros propios países latinoamericanos, también es muy diversa. O sea, no hay, ¿cómo decir así?, un punto de partida igual. Y, por ejemplo, si contemplamos problemas estructurales como el hambre, la falta de educación pública de calidad para toda nuestra población, hay un deficiente acceso a la salud, a redes de saneamiento e higiene, se violan constantemente nuestros derechos humanos y no se protege la dignidad de nuestras personas, ¿no? En algunos países la vida, quitarla sale tan barato y no se investiga, no hay un verdadero acceso a la justicia, hay comunidades verdaderamente oprimidas, tenemos la sobreexplotación ha provocado también un deterioro del medio ambiente que esto nos afecta actualmente y a largo plazo. Si vemos, por ejemplo, los huracanes, las tormentas que han habido en el último tiempo, que han afectado a Honduras, a Nicaragua, podemos observar que el cambio climático nos está afectando a todas las personas y a todas las naciones. Entonces es algo muy, muy grave y es un asunto que debemos atender. No nos podemos quedar al margen de toda esta problemática social y humana. Añadido a esto, ¿qué pasa con, por ejemplo, las redes de trata, las redes de tráfico y todas las redes de explotación laboral? No nos podemos quedar al margen de este tipo de realidades. ¿Mm? El cambio climático, como mencionaba anteriormente, esto afecta a los problemas del sur. Pero ¿a qué viene todo esto? ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué estoy hablando de estos problemas relacionándolos con la globalización? Porque de cierta manera, con la globalización, al no poner unas reglas claras, se está haciendo una sobreexplotación de los recursos naturales de nuestro planeta. Es decir, se produce muchísimo más de lo que consumimos. Y esto no puede ser, porque nuestro planeta no es infinito en cuanto a recursos. Nuestro planeta se agota. Y el cambio climático está. Ahora, hay vertientes que dicen que no fue creada por el humano, sí que no es un fenómeno y que es un fenómeno natural. Efectivamente, la Tierra muchas veces pasa por ciclos. Lo que pasa es que con nuestra actividad humana se ha acelerado todo este cambio. Y ahora el Papa, bueno, ahora el año pasado sacó una encíclica maravillosa que es sobre el cuidado de la casa común, que les recomiendo a todas y todos leer, por favor, donde nos invita a ser cuidadores nuevamente de esta naturaleza,
adoptar ese rol de cuidado, de guardianes de la riqueza que Dios nos ha dado. Les quería comentar también, siguiendo las preguntas del DOCAT, cuando dice si la globalización es un destino, no, la globalización no es un destino, es un fenómeno humano, no es algo que nos determina hasta el final, es un fenómeno humano al que debemos poner reglas. No es intrínsecamente negativo, pero debemos darle un sentido ético y moral, pautar reglas para que sea y respete la dignidad de la persona humana. La pregunta 232 me parece maravillosa. ¿Somos partícipes de la transformación del mundo? La respuesta es sí, claro que sí. Todas nuestras acciones influyen de manera directa en la vida de otras personas y en la transformación social, en el funcionamiento del mundo. Pensemos en nuestra vida como estudiantes, como consumidores, como trabajadores, como empleadores, como empresarios, como lo que seamos. Todos tenemos distintos roles y cambiamos de roles en la sociedad. Es decir, una persona puede pasar de trabajador a empleador, una persona puede pasar de empleador a trabajador, depende, ¿no? No tenemos roles estancos. De estudiante en algún momento a trabajador, ¿no? La situación laboral está muy difícil, por eso así como que tengan suerte los que estén buscando trabajo. Eso, no estamos en lugares estancos en la sociedad, sino que vamos cambiando. El Papa Benedicto XVI fue muy claro. Cuando se entiende la globalización de manera determinista, se pierden los criterios para valorarla y orientarla. Es una realidad humana y puede ser fruto de diversas corrientes culturales que han de ser sometidas a un discernimiento. Lo que la Iglesia nos invita muchas veces es a hacer discernimiento, sobre todo a los laicos que estamos en el mundo, que no estamos necesariamente en iglesias o... No, estamos en la problemática más directa, por decir así. Estamos en la política, estamos en las universidades. Bueno, personas religiosas también, pero es la vocación del laico vivir en el mundo, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Intentar discernir qué corrientes culturales son las que están actualmente, cómo me influyen, cómo me posiciono. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? ¿Qué opina mi iglesia? ¿Qué opina mi yo, Erika Godoy, o yo, mi Juanito Pérez, o no sé, X, ¿no? Es muy importante. Y somos partícipes de la transformación del mundo. Tuve la oportunidad de trabajar en Manos Unidas, es una ONG de desarrollo, y ahí estábamos haciendo reflexiones sobre el consumo. ¿Cómo consumo? ¿Cuánto consumo? Entonces veíamos el agua, ¿no? ¿Cuánta agua se necesita para producir mis jeans, mi ropa, que a veces es de usar y tirar, o que cambio cada poco tiempo, o, o qué consecuencias, por ejemplo, tiene el móvil que estoy usando o el celular que estoy usando para grabar esta conferencia, ¿no? ¿Dónde se obtuvieron esos minerales? ¿Esos minerales se obtuvieron de una manera ética o no? ¿Ha habido explotación laboral en la explotación de esos recursos? ¿Se han respetado los derechos humanos de las personas que han fabricado mi ropa? ¿Cómo se ha cuidado la naturaleza, los procesos de producción, por ejemplo, de mis alimentos, de mi ropa, ¿me preocupo por eso o me da igual? Si yo soy un consumidor o una consumidora consciente, debería preocuparme de esto. Debería preocuparme de que no haya
niños o niñas explotadas en una mina de coltán. ¿Y cómo podemos hacer esto? Uniéndonos como consumidores, pidiéndole a las empresas proveedoras de estos servicios que por favor tengan una cadena que compruebe que sus productos, que sus insumos son obtenidos de una manera ética y sostenible. No podemos quedarnos tranquilos cuando sabemos que, por ejemplo, ríos enteros en Bangladesh, en India o en Pakistán están contaminados con tintes para nuestra ropa. Muchos hemos notado, o yo por ejemplo noto, que la calidad de la ropa también ha disminuido con este año, porque estamos ahora en un proceso de lo que se llama fast fashion, moda rápida. Es decir, se sacan nuevos diseños, se produce y no se consume todo. Tenemos una sobreproducción. Y si tenemos sobreproducción, ¿qué le pasa a nuestro mundo? Tenemos una sobreexplotación y un agotamiento de nuestras tierras. En Manos Unidas habíamos calculado que para producir el alimento que sobraba en el mundo, o sea, que no se consume, se utilizaban extensiones de tierra más grandes que Estados Unidos. Y esto no puede ser. Solamente el alimento que se tira a la basura. Cuando hay naciones que tienen problemas de hambruna. Cuando hay naciones que tienen problemas de desertificación, de un agotamiento de suelos donde no tienen acceso a recursos hídricos, ya sean porque están privatizados o utilizados en sobreexplotaciones. Esto no puede ser, no es aceptable. Y a esto es lo que nos invitaba el Papa Francisco también con la Laudato Si, a hacer una reflexión sobre todas estas cosas. Yo como consumidora, ¿qué hago? Pues podemos comprar menos ropa, podemos hacer gestos, ¿no? No caer en la sociedad del consumo. ¿Por qué compro tanta cosa? ¿Por qué creo que soy mejor o peor por tener este celular o tal? O mi celular tiene que ser el último iPhone del mercado porque si no, no soy nadie. No, perdona. No es así. Tú eres un hijo de Dios y tu dignidad no cambia por tener tal o cual celular. Tu dignidad no va por ahí. Tu dignidad no va o no pasa por comprar una ropa de una marca X que se fabrica en el mismo lugar que la que compras por ahí, ¿no? ¿Y cómo afecta esta deslocalización también a nuestras naciones a nivel interno? ¿Qué pasa con nuestros productores locales? ¿Qué pasa con nuestros productos? ¿Por qué compramos siempre a grandes tiendas o tal, pudiendo reforzar nuestro comercio local? No quiero decir con esto que, lógicamente, si alguien quiere comprarse una cosa que necesita, la compre y ya está, ¿no? Pero es cierto que es muy importante tener en cuenta nuestros patrones de consumo. Y ahí empezamos también a hacer una transformación social, que no necesariamente tiene que ser una conducta política, pero, por ejemplo, lleva tu bolsita al supermercado en vez de usar bolsas de plástico, o no vaya al supermercado, ve a una feria, o cómo están nuestros productores locales. Todas esas cosas es bueno tenerlas en cuenta. ¿Mm? Eso, cómo consumo, qué consumo, cuánto consumo. Esto también va para las drogas. Va, por ejemplo, si creo que una persona es susceptible de explotación, por ejemplo, los usuarios de la prostitución, los usuarios de la pornografía. ¿Qué estoy provocando con este consumo? Les invito a hacer esa reflexión.
Porque si hay ofrecimiento es porque hay consumo. Y esto es lo grave. Y esto es lo que tenemos que atacar. En el sentido de atacar, de buscar cómo cambiar, cómo transformar estas conductas. Si yo soy un empleador o soy un empresario o empresaria, ¿cómo produzco? Antes estábamos diciendo cómo consumo. Como empresa también consumimos. ¿Cómo consumo? Hago un rastreo de que mis insumos, mis productos necesarios para fabricar otro tipo de productos sean éticamente sostenibles. Mis productos son sostenibles. Estoy teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente con mi fabricación, con mis productos. Hago un bien, aporto a la sociedad con lo que fabrico, hago. Y sobre todo, tengo en cuenta a las generaciones presentes y futuras en mis procesos de fabricación. Es importante tener en cuenta esto. Y como ciudadano o ciudadana, participo socialmente. ¿Me implico en la problemática social? ¿O simplemente me quejo, callo y no hago nada? Podemos partir, yo ya les he hecho el ofrecimiento. Partan por estudiar primero cómo son sus patrones de consumo. Y poco a poco uno va cambiando. Y ya si se quieren dedicar a la política me parece genial y muy valiente. O métanse en organizaciones de sociedad civil o tal para promover un cambio y una transformación social. Somos responsables de las decisiones políticas que se toman en nuestros países. No es una cosa de los políticos no se eligen solos, por lo menos en democracia. Alguien los elige. Entonces nosotros somos responsables de lo que pasa. ¿Cuál es mi rol como laico? Los laicos tenemos la vocación de estar imbuidos en la realidad social. Alzamos la voz ante las injusticias. Usamos los mecanismos existentes para hacer estas cosas. Los conocemos como ciudadanos. Esto podría ayudar a empoderarnos, ¿no? Añadido a esto, tenemos que ser conscientes de la cultura que nos rodea. ¿Qué es lo que determina nuestro pensamiento? Nuestros principios básicos. Defender la vida es una causa justa, pero debemos defender la vida en todo el espectro de la vida. La defensa de la vida del no nacido es una labor muy loable y debe hacerse, pero no debemos perder la perspectiva de, por ejemplo, las personas migrantes, las personas refugiadas, las personas excluidas, las personas empobrecidas. No es tolerable que alguien muera de hambre por una falta de acceso a los alimentos. No es tolerable en una sociedad de sobreexplotación y de sobreconsumo que haya gente sin acceso a agua, que haya gente sin acceso a alimentos. Les invito a ver las iniciativas de comercio justo. Exijamos responsabilidad de nuestros gobernantes. Es parte de estar en la sociedad. Debemos ser una sociedad crítica, consciente de nuestro entorno. Es importantísimo tener en cuenta todo esto para que podamos revestir de moralidad y una ética básica a este movimiento que hemos creado, que es la globalización, ¿no? Los seres humanos debemos tratarnos entre nosotros con el concepto de dignidad básico. Somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y debemos utilizar el método de la doctrina social de la Iglesia, ver, juzgar y actuar. Pero siempre desde una perspectiva desde la caridad, desde esta caridad fraterna.
aunque el amor corrige, pero siempre una caridad fraterna, nunca para la destrucción del otro, siempre buscando el mayor bien posible, nunca el mal menor. La moralidad no admite la búsqueda del mal menor en cuanto a aspectos morales, buscando el mayor bien posible, lo que más podamos lograr, ¿no? En ambientes adversos y diversos hay una polifonía de voces, polifonía de perspectivas, distintas nociones de realidad y que enriquecen mucho y debemos descubrir lo que hay de verdadero en esos mensajes. Y la iglesia debe implicarse en esas cuestiones y discusiones. Los pobres merecen mayor atención, las personas excluidas merecen mayor atención. Y deben ser, ¿por qué? Porque tienen menos influencia en estos lugares. Y debemos acercarlos y debemos darles voz a ellos, no ser sus voces. Ellos tienen que poder dar su voz, porque de esas personas tiene que venir el cambio. Este es uno de los retos actuales. El reto de la cooperación es no ser paternalista, sino colaboradora, corresponsable. Yo no voy y te digo cuál debe ser tu desarrollo, no, tú define cuál es tu desarrollo. Tú dime qué es lo que necesitas y yo te colaboro, porque soy corresponsable de ti. Pero no es que yo sea el culpable de todos tus males y quiero sanarlos o paliarlos de alguna manera. Existen los bienes públicos globales. Debemos cuidar el agua, cuidar la tierra que no se agote, cuidar los bosques, cuidar nuestros mares. Veamos cómo manejamos nuestros recursos, nuestros residuos, cómo se están gestionando, por ejemplo, localmente. Yo reciclo y si no hay una iniciativa de reciclaje en mi entorno, ¿cómo puedo promoverla, no? Son pequeños gestos que podemos ir haciendo me cortó el video anterior, perdón. Me quedan ya 10 minutitos. Quiero ir terminando con algunas reflexiones. Hablábamos del tema de la globalización y cómo esto cambia nuestra vida, nos hace estar en un entorno social diverso y hay unas problemáticas sociales mundiales que hay que atender. Y a esto la Iglesia da respuesta implicándose en las organizaciones multilaterales que existen en el mundo, ¿no? Actualmente están Naciones Unidas, está la ASEAN, está la OEA. Hay diferentes organizaciones regionales y universales. La universal es Naciones Unidas. Y se atienden distintas problemáticas. Por ejemplo, el Alto Comisionado de Derechos Humanos para los Migrantes tiene que ver con, no es para los migrantes, perdón, para los refugiados. Tiene que ver mucho con el asunto que nos atañe ahora, ¿no? Si nosotros estamos hablando de que la opción preferencial por los pobres, por los excluidos, por las personas explotadas o más explotadas es el foco de trabajo de la Iglesia, ¿cómo es nuestra perspectiva o nuestra postura frente al tema de la migración? Todos somos migrantes y yo les invito a tomar en cuenta que las naciones son un producto artificial creado por los seres humanos. Es decir, el Señor creó un solo planeta. Nosotros creamos las naciones. Es decir, las naciones son nuestro problema político. Los seres humanos hemos decidido organizarnos de esa manera. Pero el tema de la territorialidad y todo esto es un concepto humano, que al igual que la globalización se debe analizar y hacer un escrutinio e intentar dar y investir de una ética y una moral adecuada, ¿no? A este respecto, ¿cómo reaccionamos ante el tema de la migración? Que es un problema. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hay personas, yo no llamaría migración, en realidad llamaría refugio en muchos casos, salen de sus países, ¿por qué? Porque son refugiados climáticos
o porque hay una situación de violencia que no se puede, que no se puede vivir, o porque las condiciones laborales son terribles, o bueno, somos países de migración, ¿no? Entonces sabemos muy bien por qué pasan estas cosas. Hay un distinto grado de protección entre personas refugiadas que tienen un temor fundado eh, hacia su vida, ¿no? Que temen que van a ser asesinadas o, o que su vida corre peligro. Y el migrante. El migrante migra por muchas razones. Yo migré en mi caso por amor, pero se migra por muchas razones, ¿no? Migra alguien para estudiar, para... Y en este mundo globalizado, la migración no es una excepción. La gente migra. Y es una problemática social cuando el migrante no quiere migrar. Cuando el migrante se está viendo forzado a tener que salir de sus raíces, a tener que enfrentarse a una realidad que a veces es adversa, que no te entienden, que no hacen la comida como tu mamá o como tu abuela, eh, que no encuentras las cosas que te gustan, y esto es lo más básico y lo más espurio, por decir así, ¿no? A veces que tienen una religión distinta, o que la forma de hablar es distinta, o que X, ¿no? Y sobre todo tu familia está lejos. Y, y bueno, la iglesia en este sentido cuida especialmente de estas personas, porque no tienen nada. Cuando llegan a otro país es que no tienen nada, no tienen redes, no tienen apoyo, no. Y actualmente vivimos unas olas de migración, todos los países, bueno, salvo los países que generan más migración, ¿no? Porque están más mal, pero en un pasado han sido países acogedores. A este respecto, debemos ser solidarios, debemos partir del punto de vista de nuestra fraternidad universal. Somos todos y todas hermanos, venimos de un solo Dios. Nuestros mínimos morales de cooperación deben ser que soy corresponsable de lo que le pasa a mi hermano. El valor de la corresponsabilidad es fundamental. Y entre naciones, la confianza recíproca, la transparencia, darnos cuenta que entre todos podemos generar un mundo mejor. Actualmente Naciones Unidas pues está realizando los objetivos del desarrollo sostenible, y esto significa que todos los estados se han comprometido a lograr estos objetivos, que es la reducción de la pobreza, el ampliar el acceso a la educación, ampliar el acceso a la salud, crear redes de agua y saneamiento, trabajar por la paz. Hay muchísimos objetivos de desarrollo sostenible y muchísimos campos de acción que yo les invito también a visitar y a ver. Por tiempo no voy a alcanzar a hablar de todas las cosas que me gustaría haber hablado con ustedes, pero bueno, en este sentido, la iglesia tiene que participar porque su voz debe ser escuchada en un entorno diverso, que no adverso, sino que diverso, donde tenemos que construir puentes. El Papa Francisco hizo una encíclica maravillosa, la Laudato Si, que es sobre el cuidado de la casa común, donde se nos invita a cuidar, a ser guardianes de esta tierra, tanto por el cuidado de la flora y fauna como por el cuidado de nuestros hermanos y hermanas, ¿no? La cooperación al desarrollo debe ser desde un punto de vista empoderador y de corresponsabilidad, no de paternalismo. Es decir, debemos querer luchar para que cada persona, hombre y mujer, sea agente de su propio progreso material y espiritual, por sí misma. Nosotros debemos tener una labor subsidiaria, que esta labor subsidiaria no quiere decir que no tengamos que hacer todo lo posible por poder ayudar, pero a la vez debemos intentar crear no relaciones de dependencia, sino de eh, que la persona
se desarrolle por sí misma, dándole las herramientas necesarias. Y en esto trabaja la Iglesia. Todos necesitamos a la comunidad internacional. Nadie está exento de la importancia de la comunidad internacional. Ahí se definen reglas tan básicas como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que después ratifican nuestros propios países. Es muy importante tener en cuenta y estar alertas en estas conversaciones que se hacen a nivel internacional. Debemos ser conscientes, como decía anteriormente, de nuestro consumo. Demandar responsabilidades. Les invito, y ya con esto voy terminando porque no me queda mucho tiempo y no quiero extenderme mucho más, sobre el tema, les invito a reflexionar sobre el tema de la obsolescencia programada, de las minas de coltán, de las redes de explotación y trata. Como les comentaba antes, si existen estas cosas es porque hay demanda de consumo, ¿no? Entonces les llamo a ser misioneros desde la transformación social. Es decir, que el mensaje de Jesús, que es tan liberador, que nos viene a salvar y que somos salvos, se fundamenta en que nos ama infinitamente y que somos todos hermanos y hermanas. Yo soy responsable de mi hermano. A mí hay un mensaje una frase de la Biblia que siempre ha resonado en mi cabeza y que me ha inspirado en momentos de egoísmo, en momentos donde uno tambalea, de momentos que uno dice, bueno, ¿y por qué no me dedico a cualquier otra cosa que no sea esto, ¿no? Y de cierta manera resuena en mi cabeza siempre el Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín responde, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Claro que lo somos. Somos guardianes de nuestros hermanos. Y no por esto quiere decir salvadores, no, guardianes, protectores. Con esta invitación los dejo. Me da mucha pena no poder estar con ustedes por el tema de las horas. Además tengo un bebé pequeñito que duermo muy poquito, la verdad. Pero me ha encantado estar con ustedes. Si tienen cualquier pregunta, por favor, háganmela saber. Yo intentaré responder a la mayor brevedad. Me hago un tiempito para dar gratuitamente lo que gratis se me ha dado. Sean muy agradecidos, no pierdan la alegría, intenten ser fuente de esperanza y no pierdan la esperanza frente a las realidades adversas. Los problemas del mundo son muchos, muchísimos, pero hay mucha gente de buena voluntad trabajando, intentando tender puentes. Los invito a que cada vez que se encuentren con una persona que no piensa como ustedes, que es una de las características de nuestras sociedades actuales y del mundo globalizado, que somos todos muy distintos, los invito a tender puentes, a escuchar, escuchen, intenten reconocer las semillas de verdad de ese mensaje y busquen siempre, siempre, siempre el mayor bien posible. Me da pena si me he dejado algo en el tintero, pero creo que ya las ideas principales se las he comunicado. Si al leer el documento del DOCAT, el número 9, es maravilloso, me encantó. ¿Tienen alguna duda? Háganmela saber, yo sin problema estoy disponible para ustedes. Y les envío un abrazo muy, muy grande y nada, pues que ha sido un placer poder aportar mi granito de arena para ustedes. Un abrazo gigante a la distancia y todas las bendiciones del mundo para ustedes y su familia y que estén bien.